Muy bienvenidos a Salud en Redes. Nos volvemos a encontrar como cada martes y hoy tenemos un programa con un tema que me encanta y del que no habíamos hablado en la televisión. Vamos a hablar de deporte, de especialistas de salud que dedican su especialidad a la deportología. En el primer bloque vamos a estar hablando de psicología del deporte. En el segundo bloque vamos a hablar de medicina de deportología. Y tenemos un videíto de rehabilitación que nos mandó un kinesiólogo. Si hablamos de psicología en el deporte, son contados con las manos, creo yo, los psicólogos de élite en el tema, y una persona a la que yo admiro mucho, tuve la suerte de hacerle una entrevista en la radio y me encantó, por eso también la invitaba a la televisión. Vamos a hablar con la licenciada Ornella Trota. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, principalmente por invitarme de nuevo. La verdad que la entrevista en la radio estuvo muy buena, así que bueno, tuvo repercusiones y sí, poder estar acá también es algo muy lindo para mí. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad es que, a ver, lo primero que tengo para preguntarte es, Ornella, vos estás a cargo del departamento como de psicología deportiva de un club de fútbol de primera, ¿sí? No sé si lo podemos nombrar. Sí. Estudiantes, ¿sí? Estudiantes de La Plata. Fuiste haciendo como todo un caminito y acompañándolos. ¿Y cuál es tu tarea? ¿Cuál es tu labor cotidiana? Que sé que es de lunes a lunes. Cotidiana es en serio. Sí, bueno, depende, porque yo trabajo el psicólogo y la psicóloga en el deporte nos podemos incorporar de distintas formas, ¿no? Nos podemos incorporar como consultores externos de instituciones deportivas, como parte de un cuerpo médico, de un club, como es en este caso que yo tengo una compañía, con mi compañía somos parte del cuerpo médico de la primera división de fútbol masculino de Estudiantes de La Plata, y si no, lo que tiene que ver con consultorio privado, trabajando interdisciplinariamente con otros y otras profesionales de la salud, que pasa mucho. Bueno, el kinesiólogo que deriva, el médico que deriva, y esto de que muchas veces necesitamos trabajar haciendo redes para que él o la deportista pueda justamente mejorar su rendimiento, o si no es mejorar su rendimiento, sería por lo menos que no padezca el deporte de alto rendimiento. Totalmente. Entonces esas son como las tres formas, ¿no? Yo trabajo de las tres cosas. En todos lados. En todos lados. Bueno, tengo consultorio particular, que ya hace unos años que trabajo solo con deportistas de alto rendimiento principalmente. Tengo algunos juveniles, porque yo creo muy fuertemente que hay que trabajar ahí en las primeras instancias y en los primeros vínculos con el deporte, porque van a ser los que dejen huella para el resto de la vida, ¿no? Y para como un deportista o una deportista se va a vincular a lo largo de toda la vida. Después hago consultorías con clubes y dirigentes que por ahí te piden una intervención puntual, y hace 2 añitos más o menos que estamos con Gabriela Genoni, que es mi compañera, en la primera división de Estudiantes de La Plata. Yo antes había tenido un recorrido por lo que fue juveniles, reserva y pensión del mismo club, y por otros clubes también en todo lo que tenía que ver con formativas. El labor es amplio, ¿no? Porque algo que tiene la psicología aplicada al deporte, que no es solamente el trabajo de consultorio, ¿no? Una intervención, los tiempos, ¿no?, del deporte implican intervenciones distintas, ¿no? Entonces no es la intervención del consultorio sí o sí los 45 o 50 minutos por lo menos. A veces tenés una charla de 10 minutos al costado de la cancha, un caminar desde la cancha al vestuario, o desde el gimnasio al comedor, o una charlita en el comedor, en el desayuno, y con eso por ahí ya las intervenciones van dando forma a lo que sería un acompañamiento psicodeportológico. Entonces está bueno eso, porque el encuadre es distinto y no dejan de ser intervenciones igual y de tener sus consecuencias o de tener repercusiones, por más que sean al costado de la cancha. Totalmente. Y me imagino que acá estás haciendo referencia a cada deportista particularmente y individualmente, pero también debes trabajar con un grupo, con roles, con dinámicas de grupo, porque no es lo mismo, bueno,
fútbol es un deporte de equipo, digo, pero no es lo mismo una persona o un deportista individual que ser parte de algo mucho más grande. Claro, tal cual. Es distinto cómo trabajamos en deportes de ejecución individual a cómo trabajamos en deportes de ejecución grupal, porque hay muchas cuestiones que las observamos para poder trabajarlas, ¿no? Que necesitamos observar esto de cómo funcionan los roles, las dinámicas, la dinámica del grupo, cómo están sentados, sentadas, si hay alguno que se aísla más que otro, bueno, hay un montón de cuestiones que se tienen que evaluar en lo cotidiano, por eso es muy importante que el psicólogo o la psicóloga que trabaja en deporte esté en la institución deportiva y sea parte en el día a día, ¿no? Esto de habitar los espacios cotidianos como una cocina, un comedor, la cancha, ¿no? No es que es un capricho, sino que eso hace que, por un lado, esté naturalizado, ¿no? Que como que los deportistas sos parte, y por otro lado también nos permiten ver bien las dinámicas cotidianas. Entonces, eso es lo que después también se va a trabajar en los espacios individuales. Vos te das cuenta si un deportista ese día llegó de una forma en la que no es la forma en que llega habitualmente. Y es importante eso porque después de hacer deporte, sabemos, y esto lo explicará mejor quien se encargue de la parte de medicina, pero se liberan un montón de hormonas y demás, está la endorfina y un montón de cosas que por ahí, toda esa situación que traía, ya después de que entrenó, de que hizo deporte, de que hizo gimnasio y todo, ya medio como que está en otra sintonía. Sí. Entonces el poder ver cómo llega también ayuda a que podamos dar una lectura y por ahí convocar un espacio individual y demás. Pero es muy importante esto de transitar los espacios y entender que las intervenciones capaz son esos 20 minutos que charlaste al costado de la cancha con un deportista. Y el tema de las lesiones que son tan habituales en el deporte, sobre todo en el fútbol, se puede manejar, me imagino, después de una lesión, el aspecto emocional y psicológico, pero ¿se puede manejar antes? ¿Puede una persona evitar una lesión o favorecer una lesión según su estado psicológico? Mira, a mí me gusta pensar de que no hay que psicologizar todas las lesiones, pero que tampoco hay que quitar el componente emocional, psicológico o mental a las lesiones. Esa es una opinión mía, ¿no? Sí. Muchas veces me ha pasado incluso en la práctica, ¿no? Por ahí más con deportistas de consultorio, que cuando vos te avisan, me lesioné, me pasó tal cosa, o me rompí, como suelen decir la mayoría de los deportistas, vos ya sabías que estaba atravesando un momento emocional complejo, ¿no? Un deportista que, por ejemplo, no está pudiendo tomar una decisión acerca de su futuro, ¿no? Tiene varias propuestas, tiene la propuesta de quedarse en el lugar donde está, tiene propuestas por irse al exterior, el otro, y por ahí no sabe qué hacer en ese momento y no lo está pudiendo elaborar, por más que muchas veces se esté trabajando, pero bueno, se está en ese proceso y por ahí se lesiona, ¿no? Y que se lesiona en ese momento te hace que el cuerpo decida por el deportista, ¿no? Entonces, bueno, la rehabilitación sí o sí ahí, no hay posibilidad de un pase, por ejemplo, ¿no? Claro. O de quedar libre cuando es un juvenil, porque no pueden dejarlos libres en ese momento. Entonces, ya sabes que la rehabilitación la vas a hacer ahí, que tenés un tiempo ahí, que te quedas en ese lugar y de alguna manera el cuerpo ahí decidió por el deportista. Totalmente. Después hay un montón de otros factores. Por ejemplo, si vos estás con temor, pones el cuerpo de determinada manera. Si estás con cierta inseguridad también, o por ahí si sentís que no estás demasiado preparado para una situación, por ahí también pones de cierta forma o más flojo el cuerpo, entonces por ahí no es lo mismo un golpe de esa manera o ir de esa manera, o cómo rotás, cómo sacás el cuerpo. Entonces hay situaciones en que lo emocional también, bueno, sabemos que se transmite al cuerpo y a la forma en que el cuerpo se posiciona, entonces por ahí estás más propenso a una lesión que en otros momentos. Y mira, tenemos un videíto de Santiago Cuaitel, creo que lo debes conocer. Sí. Él es médico pediatra y deportólogo y nos va a hablar justamente de eso, de las presiones, pero sobre todo las presiones de los chicos, ¿sí? En el deporte. A ver. Bueno, las presiones en el deporte existen. La cuestión es que no sean desmedidas y dañinas, ¿no? Yo me dedico al deporte infanto-juvenil, o sea que en general las presiones vienen por parte de los adultos.
Para eso, recientemente publicamos un libro con el licenciado Marcelo Roffé, ¿no? Un prestigioso psicólogo del deporte, que lo que busca es darle herramientas a las madres y a los padres para tratar de ser lo más equilibrado posible y acompañarlos desde un lugar de comunicación saludable, escucha empática y logro de objetivos acorde a el deseo de los niños y no de los padres, y que fundamentalmente que los chicos sean sanos del cuerpo, de la cabeza y de los vínculos sociales. Qué bárbaro. Sanos del cuerpo, de la cabeza, que se respete el deseo. Y yo pensaba, cuando veía el video de Santiago, pensaba que en los adultos que se dedican al deporte, que el deporte es su profesión, la otra gran presión es el dinero, la profesión y qué pasa con el ganar y el perder y el rendimiento en función de tengo toda una familia atrás que sostener en este partido, y por ahí son, digo yo, chicos de 20, 25, 30 años, pues son chicos. Bueno, primero le mandamos un saludo a Santiago y a Marcelo. Estuve en la presentación del libro. Ajá. Aprovecho de decir que yo trabajo justamente con Marcelo Roffé, entonces es muy lindo también encontrarme con este video acá. El libro lo recomiendo mucho. El libro lo recomendamos mucho. Sí. Bueno, le voy a mandar también yo un saludo a Marcelo Roffé y voy a contar una infidencia. Este programa se está grabando en el que sería mi aniversario de casamiento y Marcelo Roffé fue testigo de mi casamiento. Bueno, ahí estamos. Después pasaron 20 años y hace 20 años que no lo veo, pero bueno, le mando un beso. Bueno, y mira, es complejo porque antes la demanda venía por el lado del rendimiento, ¿no? Era hace algunos años, ¿no? En psicología aplicada al deporte venía la demanda por el lado de las variables psicodeportológicas, ¿no? La atención, la concentración, la memoria, el rendir bien, el jugar mejor, el sumar más minutos. En los últimos años esa demanda fue variando, ¿no? Y fue más al lado de lo que tiene que ver con la persona, ¿no? Entonces, si bien antes decíamos que detrás del deportista hay una persona, ahora lo pensamos de otra forma, que es delante del deportista hay una persona, ¿no? Ajá. Entonces, si atendemos a la persona, ¿no?, que elige hacer deporte o dedicarse al deporte de manera profesional, probablemente atendiendo a esa persona y escuchando las cosas que le pasan en la familia, con los amigos, con los vínculos, con todo lo que hace a la vida de una persona como vos y como yo, probablemente en ese bienestar integral que vamos a trabajar va a mejorar a consecuencia del rendimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, estas presiones, estas cuestiones que vos decís vinculadas a la familia, al dinero y demás, son todas cosas que se trabajan haciendo psicología aplicada al deporte, que por eso somos psicólogos primero y después nos especializamos en deporte, que es dejando hablar a la persona, ¿no? Que la persona pueda poner en palabras algo de lo que le pase, ¿no? Que pueda decir, aunque sea, creo que algo acá hay, y por ahí no entiende muy bien qué le está pasando, pero le empezamos a dar forma. Y son cosas que están buenas porque antes por ahí era directamente ir al rendimiento. Entonces vos veías que estaban trabajando el rendimiento y el rendimiento no mejoraba, pero no mejoraba porque se dejaba de lado la persona. Entonces Totalmente. Ahora apuntamos al bienestar integral de la persona, que tenga otros intereses, que se forme, ¿no? Que se forme por fuera del deporte, empezar a pensar qué otras cosas le gusta, en qué otras cosas ocupar el tiempo. Hay un montón de cuestiones ahí que están para laburar, que hacen que a consecuencia mejore el rendimiento. Entonces, si trabajamos esas presiones y que vos decís, bueno, sí, tengo que ganar dinero, tengo que quiero comprar la casa a mi familia, todo eso, y lo trabajamos desde la persona y no desde el deportista, probablemente el rendimiento mejore. Entonces, siempre hablar de lo que nos pasa como seres humanos y tener en cuenta, esto es muy importante, ¿no? No perder la empatía, porque del otro lado hay una persona de la misma manera que somos todos y todas. Entonces, muchas veces, y esto fueron declaraciones de varios deportistas de élite, y celebro que los hagan, se los pone en ese lugar de robot, de superhéroes. Totalmente. Y en realidad no son ni robots ni superhéroes, solamente que tuvieron la posibilidad de llegar a un lugar donde muchas personas quieren llegar, y bueno, y pudieron, ¿no? Y pudieron. Muchísimas gracias, Ornella. Te voy a llamar otra vez más. Vamos a seguir hablando. Muchas gracias, Ornella. En el próximo bloque vamos a estar hablando de medicina aplicada al deporte.
Auspicia este programa Nedutec, consultora de neurociencias, educación y tecnología. www.nedutec.org. Capacitación profesional, investigación, atención en salud y asesoramiento a familias, instituciones y empresas. infonedutec@gmail.com. En este segundo bloque estamos con el doctor médico deportólogo Martín Lesnier. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por la invitación. La verdad que muy contento por brindarme el espacio y por poder comunicarme y estar con vos. ¿Sí? Bueno, gracias. A ver, ¿qué tenemos que mirar desde la medicina del deporte? Me imagino un montón de cosas, pero ¿qué es lo fundamental? Lo fundamental es que la utilizo como herramienta del tratamiento y de la vida diaria para todas las enfermedades y como prevención de cualquier tipo de enfermedad, ¿sí? Y para mejorar y mantener una buena calidad de vida. Eso es lo más importante, a través del ejercicio, de la actividad física y del deporte. La diferencia es que en el deporte uno puede generarlo de manera competitiva, recreativa, pero siempre con placer. Eso es lo que uno interpreta y busca que... ¿Diferencias como actividad física y deporte, como dos cosas distintas? Dos cosas distintas, sí. Ajá. La actividad física nosotros es cualquier movimiento del cuerpo que se genera de manera habitual. Si a eso lo generamos con repetición y de manera cíclica y con series, se transforma en ejercicio de diferentes intensidades, y si a eso aplicamos un reglamento y se torna en competencia, lo llamamos deporte, ¿sí? Esas serían las diferencias básicas. Y todo tiene sus beneficios y tratamos de aplicarlos en las personas que vienen en la consulta para que puedan utilizarlo en su condición física, evaluando su condición física, su enfermedad, y que lo potencie y la ayude. Ajá, bien. Yo pensaba, bueno, yo no sola, hay un montón de gente que habla que hay como dos grandes pandemias en este momento. Una es el aislamiento y la otra es el sedentarismo, ¿no? Lamentablemente sigue prevaleciendo. En las últimas encuestas nacionales el 60% de la población argentina es sedentaria, ya sea porque no tiene tiempo, porque no le gusta, por la vida moderna, por las facilidades que nos brinda, pero también veo mucho más empatía en si la persona o el médico o el profesional de salud que brinda la comunicación, el servicio, explicándole cuáles son los beneficios, cómo le va a ayudar. Siempre me preguntan muchos pacientes si pueden reducir la medicación que toman haciendo actividad física, y en muchos casos se logra eso, ¿sí? Entonces, brindando ese servicio, vemos que la persona se abre a que pueda desarrollar actividad física, ejercicio y mejorando su condición física, algún deporte. Perfecto. Te voy a invitar a ver un video vamos a hablar con un kinesiólogo sobre la otra gran vedette, creo yo, de la deportología, que son las lesiones y la rehabilitación, ¿no? Así es. Vamos a ver el videito. Buenas, ¿qué tal? Soy Leonardo Menzi, kinesiólogo, me dedico a deporte hace muchísimos años, y acá y en cualquier consultorio de kinesiología deportiva no existe el deportista exclusivamente de élite. Deportistas son todos, aquellos que hacen zumba, aquellos que salen a correr, que hacen gimnasio. No nos importa, es una persona que tiene una lesión y que quiere hacer algo que le gusta mucho, o volver a hacer algo que le gusta mucho. Así que está abierto a todos. Y la dedicación, el tipo de dedicación es el mismo, no importa cuál sea el nivel. Respecto de qué se hace en una rehabilitación deportiva, y bueno, vos tenés lo que son las medidas de contención o de contingencia de corto plazo, que son aquellas dedicadas a bajar un poco el nivel de sintomatología que tiene el paciente. Algo que calme. El que tiene un dolor a partir de una lesión quiere calmarse ya, y para eso hay estrategias de corto plazo que lamentablemente son las que
más prefiere el paciente y las más difundidas, son las que más venden, ¿no? Las terapias manuales, los aparatos, etcétera, que ayudan a modular el dolor en corto. Pero luego está lo que es lo más importante en una recuperación, que es el trabajo físico y la recuperación paso a paso de todas las cualidades físicas perdidas. Lo cual a veces disgusta un poco, pero es lo más importante en cualquier rehabilitación. Y respecto a si uno puede prevenir lesiones, por supuesto que sí, no al 100%, uno siempre tiene cierto riesgo, pero la verdad que manteniéndose entrenado, manteniendo una lógica progresión de cargas de lo que hace, consciente a la edad y a las capacidades físicas que uno tiene, por supuesto que sí se pueden prevenir lesiones. Bueno, muchísimas gracias. Nos veremos en otra entrega. Gracias, Leonardo. Y mencionó una palabrita que es el dolor. Vos también trabajás con medicina del dolor y sí. Baso también el tratamiento en medicina del dolor, y siempre la kinesiología es una de las herramientas básicas para ese tratamiento no farmacológico, ¿sí? Junto con el ejercicio, la kinesiología, la recuperación, el fortalecimiento, es esencial, que utilizamos en todos los tratamientos. La otra herramienta es la farmacológica, que se divide a través de la medicación, ya sea vía oral o con procedimientos mínimamente invasivos, que también lo... Como un bloqueo. Como un bloqueo, también utilizamos neuroproloterapia o sonoterapia o alguna otra técnica también mínimamente invasiva, que la persona obtiene ese resultado un poquito más rápido, ¿sí? Pero una de las cosas que dijo el kinesiólogo importantísimo es en la rehabilitación, es esa aptitud que tiene ante la lesión el deportista o la persona, ¿sí? Saber querer recuperarse. Sí. Es fundamental. Si tiene un optimismo, la persona va a tener más energía y mejor eficacia en esa recuperación. Ajá. Eso está demostrado. Eso es fundamental. Y también me imagino que otra gran corriente y beta que hay que tener en cuenta es la ansiedad, ¿no? Lo primero que te pregunta alguien que ¿cuánto tiempo? ¿Cuándo vuelvo? ¿Cuándo vuelvo? Bueno, saber que no todo... siempre tenemos una metodología, una fórmula que va a llevar a un buen resultado, pero si en ese interín no se logra el resultado, hay otras herramientas, otros métodos que tenemos que aplicarlo para llegar a esa recuperación, ¿sí? Que quiere decir que si una lesión de algún ligamento, de un músculo, en 3 semanas no se recupera, buscar la causa por qué ese resultado no se está llegando y intervenir de manera, ya sea con el kinesiólogo, con el nutricionista o con el profesor de educación física que está rehabilitándolo, ver cuál es la causa para poder llegar a esa recuperación. Totalmente. En otro tiempo. Sí. Y la rehabilitación, la recuperación siempre es activa, ¿no? Sí. O es inmovilizar, es quedarse... Actualmente siempre se busca actividad. Hay diferentes ejercicios, diferentes maneras de preservar la masa muscular, sí, de no llegar a perderla y adaptar cada ejercicio a esa condición, a esa lesión, para que siga manteniéndolo a la persona activa y no se pueda... No se genere esa inactividad, esa atrofia muscular, y por ende la depresión de la persona por estar en esa condición. Totalmente. ¿Y qué pasa con estas personas que hacen deportes de manera totalmente amateur, sin saber absolutamente nada y que exige al cuerpo determinada como acciones que para las cuales no se están entrenados? Explicarle que tienen que consultar, que hay que evaluar su condición física, que hay que plantearse un objetivo, por qué hago deporte, por qué hago ejercicio, explicarle que eso se hace un plan de entrenamiento adecuado para prevenir justamente esas lesiones, y si lo quiere hacer de manera competitiva, hay maneras saludables que puede llegar a ese resultado. Claro.
y las lesiones de los domingos a la noche, ¿no? La guardia del domingo a la tarde. Claro, es el... Eso ocurre con más frecuencia, saber que para hacer algún deporte hay que entrenar. Justamente para prevenir esas lesiones, no es que llega el fin de semana... Me voy a jugar al pádel, me voy a jugar al fútbol. Y dejo todo. Dejo todo. Hacía 3 años que no salía de la silla, pero no importa. No importa, porque también está la cultura de reunirse, de compartir, que lo puede seguir haciendo, pero hay que tratar de hacerlo de manera segura, y el entrenamiento y el ejercicio habitual, ese es el camino. Ese es el camino. Bárbaro. Y la pregunta del $1.000.000, a ver, a las que no nos gusta, a quienes realmente no nos gusta, ¿cómo tenemos que conectarnos? Porque yo entiendo que debe ser como una desconexión con el placer que da el movimiento. ¿En algún momento algo se desarmó? A la persona que no le gusta, que está habituada al sedentario, bueno, ir comenzando de a poco, con intensidad leve, no generar un estímulo intenso que produzca una lesión, que lleve a la persona a retrotraerla, a ir de a poco, e ir buscando qué actividad es la más placentera, y después ir buscando el beneficio, ya sea muscular, óseo o para la propia persona. Esa es, creo que, la mejor técnica. Me encanta porque te escucho y subyace a lo que estás describiendo una idea de la salud totalmente integral, de las emociones, los vínculos, el cuerpo, el bienestar, ¿no? Totalmente integrado estando. Yo creo que en toda la medicina, pero la medicina del deporte en particular, me enseñó que hay que trabajar de manera interdisciplinaria con el nutricionista, con el kinesiólogo, el profesor, la psicóloga, desde todos los puntos de vista, para justamente hacerlo de manera integral y que la persona se sienta contenida y beneficiada por todo eso. Muchísimas gracias, Martín. Un placer a vos, María. Muchas gracias. Qué lindo programa, ¿vieron? Me encantó. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 18 horas y el jueves a las 14 por Radio Sónica. Besos enormes.